Dios continúe bendiciendo. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Cristo. ¿Quién vive? Cristo. En su pueblo. Gloria. Ya me están confundiendo por ahí. Están acostumbrados a que se lo digan en orden, ¿no? Bueno. Vamos a entrar en oración para que sea el Señor que esté dirigiendo en esta tarde. Padre bendito, Padre santo, Padre de amor, mi Dios Rey celestial, gracias te damos, Padre santo, por tenernos aquí reunidos, Señor, ante tu presencia, Señor. Oh Padre misericordioso, Señor, te clamamos y te pedimos únicamente a ti, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios que reina, un Dios justo, Señor, un Dios vivo, un Dios de promesas que las cumple, Señor. Oh Padre misericordioso, Señor, en esta tarde, mi Dios, te pido, Señor, que seas tú pasando carbón encendido por mis labios, Señor, que toda palabra que salga de mi boca sea para bendición, Señor, para edificación, Padre bendito, Señor. Oh Padre santo, Señor, y que llegue a los corazones de mis hermanos aquí presentes, Señor, y de aquellos que no pudieron llegar ante tu presencia, Señor, en esta tarde, Señor. Oh Padre misericordioso, gracias te doy nuevamente, Señor, porque es, Señor, un privilegio estar aquí ante tu presencia, Señor, para llevar el mensaje que tú me has dado para tu pueblo, Señor. Oh Padre misericordioso, yo todo esto te lo pido, Señor, en el sagrado nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Bueno, el mensaje que el Señor me dio para el día de hoy, me le dio como título El hombre de Dios. Sabemos que, pues, aquí estamos, o sea, hace referencia al hombre, pero en sí también estamos cubriendo lo que es la mujer, ¿no? No vayan a pensar que de pronto estamos volviendo los machistas, ¿no? Que también hay palabra que viene para la mujer más adelante. Pero el nombre que él me da es el hombre de Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Hechos capítulo 13, versículo 22. Y la palabra del Señor se lee en esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Pueden tomar asiento, hermanos. El propósito en este pasaje bíblico es entender que Jesús se nos manifiesta y nos pide fidelidad a la ley divina. El Señor nos está pidiendo que seamos fieles a la ley divina. Dice, para poder permanecer en el corazón de Dios como sus siervos fieles. Vemos que el Señor nos está pidiendo algo y está en nosotros si queremos servirle al Señor como Él lo está pidiendo o no. Así como Él escogió a David, fue el hombre que Dios escogió en ese momento. De muchos que habían en ese instante, Él solo escogió a David. ¿Por qué? Porque Él vio en David ese corazón noble, ese corazón que podía servir, que podía identificarse claramente hacia un pueblo, comunicarse hacia un pueblo, guiarlo a donde Dios quería llevarlo. Pero vemos que no todos tenemos de pronto ese corazón tan noble, ¿no? Por eso es que vemos de pronto que cuando en el título dice el hombre de Dios, muchos queremos llegar a ser ese hombre y muchos podemos tener mucho tiempo congregándonos, sirviendo, pero si no tenemos ese sentir en el corazón y esa obediencia a la ley de Dios, va a ser un poco difícil, ¿ok? Dice, Dios busca al hombre y lo encuentra cuando éste abre su corazón. Mientras nosotros no abramos los corazones, podemos pasar años congregándonos
y no vamos a poder encontrar al Señor. Porque vamos a llegar como lo que le dicen en el mundo el elefante blanco. Son obras construidas, pero son pobres por dentro. Y así vamos a llegar nosotros si no abrimos nuestros corazones. Vamos a llegar como ese elefante blanco, grande, pero pobre de corazón. Entonces, tenemos que abrir el corazón para que sea Dios quien nos encuentre, que nos busque. ¿Por qué razón? Ahora les voy a explicar el motivo del por qué. Muchos se dirán, es que nosotros tenemos que buscar de Dios. Sí, está bien, nosotros tenemos que buscar de la presencia de Dios, tenemos que buscar de Él. Pero si buscamos con nuestros corazones, teniendo todo el pasado atado en el corazón, nunca lo vamos a encontrar. Nunca lo vamos a encontrar. Entonces hay una diferencia de que Dios nos busque a que nosotros busquemos de Dios. Y es preferible que Dios nos busque a nosotros que nosotros buscar de Dios. ¿Por qué razón? Si yo busco de Dios teniendo mi corazón con pecado, con ataduras de un pasado, yo nunca lo voy a encontrar. Y el enemigo puede tomar ventaja. Y dice, voy a mostrarle que realmente lo encontró, pero no es así. ¿Ok? Dice, es así como podemos entender entonces la definición de cristianismo, como la búsqueda que Dios hace del hombre. Jesús nos busca y toca la puerta. Si se le abre, entonces Él halla al hombre y lo conduce a su salvación. Cuando permitimos que Dios ingrese a nuestro corazón, que Él nos encuentre, Dios nos va a dirigir a nosotros a la salvación divina, a lo que muchos de nosotros queremos. Vuelvo y repito, el estar congregándonos por muchos años, si no permitimos que Dios nos encuentre, nos busque, si no permitimos que nosotros abramos las puertas de nuestro corazón a Él, estamos haciendo nada. No estamos haciendo absolutamente nada. Estamos viniendo, como decimos, a calentar sillas. Tenemos que permitir abrir nuestro corazón para que sea Dios quien ingrese y nos dirija a la salvación, nos muestre el camino a la salvación, que es lo que muchos de nosotros estamos buscando. Pero no significa que si no abrimos, Él nos deje de buscar. Ahora, muchas veces el Señor nos va a poner a nosotros esa persona que nos va a dar esa palabra, que nos va a decir, Dios te busca, Dios quiere esto de ti, Dios quiere lo otro, pero muchas veces estamos tan atados al mundo que no ponemos atención. Pero el amor de Dios para con nosotros es tan grande y tan hermoso que nunca se rinde. Y Él sigue y sigue y sigue. En cambio nosotros, si queremos buscar algo y no podemos, lo dejamos. Dijo, no, yo ya no voy a luchar por eso, yo lo dejo hasta ahí. Y yo creo que cuando todos estuvieron jóvenes, todos quisieron luchar por ese amor, por el amor verdadero que ustedes sentían hacia una pareja, ¿cierto? Y muchos lucharon e insistieron hasta que lo lograron, ¿cierto? Así es Dios. El amor de Dios hacia nosotros es tan grande que Él nunca desiste de buscar de nosotros. Y siempre va a buscar la manera de enviar a aquel siervo, a aquella sierva, a darte ese mensaje, a darte esa palabra. Hasta que tú abras los ojos, hasta que tú abras las puertas de tu corazón y le permitas a Él ingresar. Ahí es donde va a empezar nuestro verdadero caminar con el Señor. Espera amorosamente a que entendamos, pero reflexionemos en lo que pasa cuando se da lo contrario, cuando el hombre va en busca de Dios. Esta es una búsqueda que nos conduce a caer en múltiples religiones. ¿Por qué razón? Cuando un hombre o cuando nosotros ingresamos a una casa del Señor, a una iglesia, y no nos sentimos conforme o cómodos porque nos miraron mal, porque nos dijeron esto, porque nos dijeron lo otro, empezamos como hace el mono, de árbol en árbol, y empezamos nosotros de iglesia en iglesia, buscando lo que realmente pudimos haber encontrado en el primer sitio donde el Señor nos llevó. Cuando nosotros llegamos a un ministerio, llegamos es no porque quisimos llegar, fue porque Dios permitió que nosotros llegáramos ahí con un propósito.
No fue porque me trajo mi esposa, no fue porque me trajo mi esposo, no fue porque me trajo mi primo, mi prima, mi tía, no. El Señor usó ese vaso para que tú llegaras a ese ministerio. Grande, chiquito, pequeño, de paredes de oro, paredes de yeso, paredes de madera, de lo que sea, pero ahí el Señor es donde te va a dar a ti la bendición. Amén. Ahí es donde el Señor se va a manifestar en tu vida. Ahí es donde el Señor va a poder abrir las puertas de tu corazón y te va a dar esa bendición como se tiene que dar. Así que nosotros no podemos decir, es que me miraron mal, es que no me gusta como la iglesia está pintada, es que no me gusta esto, no me gusta lo otro. Porque es que el Señor quiere trabajar contigo. Y si el Señor no va a ver en ti esa sencillez, esa humildad, el Señor va a decir, va a ser trabajo duro, pero vas a tener que pasar grandes desiertos para poder valorar lo que te estoy dando. Amén. Así que eso es lo que el hombre busca. Eso es lo que el hombre busca. Busca una comodidad. Pero Dios muchas veces no nos da la comodidad. Dios a nosotros nos va a dar lo que Él desea. Y a veces no son comodidades. A veces son caminos con piedras. Pero el Señor va a poner ese calzado para que nosotros no nos talle tanto esas piedras y podamos caminar conforme Él quiere que caminemos junto a Él. Dice, presentando a cada instante una encrucijada en el camino, que nos promete cada vez más, pero no nos garantiza el cumplimiento de las promesas del Señor. Es una realidad que el hombre está incapacitado para encontrar a Dios. Sabemos que sin esta guía va a ser imposible para nosotros encontrar de la presencia de Dios. Por eso es que deseamos nosotros que Dios nos encuentre a nosotros. Dios nos encontró a nosotros allá afuera en ese mundo, rodeados de mucha oscuridad, de muchas perversidades, de muchas tentaciones de la carne, pero la misericordia de Dios fue tan grande que nos halló y puso esos ángeles a rescatarte, a sacarte de ese mundo, porque sabe que en ti hay un gran hombre, una gran mujer que va a servirle como Él quiere que se le sirva. Amén. Dice, es una realidad que el hombre está incapacitado para encontrar a Dios, ya que lo hace en función de su voluntad humana, que es imperfecta. Mas cuando Jesús nos encuentra es por la voluntad divina. Es maravilloso ver cómo Dios presenta a Jesús como su siervo amado. He aquí a mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien, si agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Amén. Eso lo encontramos en Mateo 12, 18 al 21. Aleluya. Dice, notamos que la similitud en estos dos textos de la Escritura, en Hechos 13 y Mateo 12, es muy grande. Y ahí encontramos la enorme enseñanza de humildad y amor de Jesús. Acuérdense en que el Señor no nos quiere a nosotros prepotentes. El Señor no nos quiere que nos creamos la perlita de oro por encima de todo el mundo. El Señor busca en nosotros, en estos corazones, una sencillez y una humildad. Una sencillez y una humildad donde podamos llegar a los sitios que el Señor tiene predestinados para nosotros. El Señor, como nos puede mandar a predicar en grandes naciones, a llevar el mensaje a grandes estrellas, como nos puede llevar a la selva, a llevar ese mensaje a todos esos campamentos indígenas, donde te van a ofrecer de comer en hojas de plátano, donde te van a dar de tomar agua del río en tutumas, y eso se llama humildad, Amén. sencillez. Cuando Jesús estuvo andando en la tierra, Jesús nunca exigía, Jesús aceptaba lo que le daban, porque era un hombre, era el hijo de Dios, con su sencillez y su humildad en su corazón. Así, de esa igual manera es que Dios quiere buscar ese hombre, esa mujer, con ese corazón sencillo, humilde, que siempre cuando escuche el llamado del Señor
pueda decir, aquí estoy, heme aquí, te voy a servir. Pero muchos de pronto buscan en que los pongan en lo más alto de un ministerio y se quieren pasar por encima de todo el mundo. Y eso sucede muchas veces, en muchos ministerios sucede, pero ahí no hay una bendición, ahí no hay una dirección divina del Espíritu Santo en ese siervo o en esa sierva. ¿Por qué? Porque abunda en su corazón esa prepotencia, quiere ser superior, quiere mirar por encima del hombro a todo el mundo. Jesús nunca miró por encima del hombro a los demás. Jesús siempre estuvo aconsejando y dando ese mensaje, tal como el Padre se lo estaba dando a él, nos lo dio a nosotros, con sencillez y humildad. Es muy grande y ahí encontramos la enorme enseñanza de humildad y amor de Jesús, en donde Él es el siervo que ha sido escogido para manifestar la gloria de Dios, enseñar y dar cumplimiento a su ley, señoreando sobre los hombres para traer su reino a la luz resplandeciente de la fe, ya que ninguno llega a Dios sino por su Hijo. Entonces no creamos que por el hecho de venir y congregarnos constantemente ya vamos a llegar al reino del Señor, porque si le hemos cerrado las puertas de nuestro corazón a Jesús, nunca vamos a llegar, porque primero tenemos que llegar ¿a quién? A Jesús, para poder ir y tocar las puertas del Señor y que el Señor diga, porque aceptaste a mi Hijo en tu corazón, te acepto en el reino, te recibo. Así que tenemos que nosotros saber escoger lo que vamos a poner aquí en nuestros corazones. No podemos apegarnos a las cosas terrenales, no nos podemos volver materialistas, no nos podemos volver personas egoístas, porque de esa manera nosotros no vamos a lograr conseguir absolutamente nada. Tenemos que permitir que Dios sea el que ingrese en nuestros corazones y permitir que Dios limpie estos corazones. Que Dios vaya sacando de estos corazones todo lo que no es de su agrado. Y va a sacar muchas cosas a las cuales nosotros hemos sido aferrados. Y cuando las está sacando, lo dudamos y pensamos, ¿será que si continúo? ¿Será que si sigo yendo? ¿Será que si sigo buscando del Señor? Porque nos duele desprendernos de algo que hemos traído por muchos años, pero es algo que no es del agrado del Señor. Hoy Dios sigue buscando hombres que estén dispuestos a ponerse en sus manos para levantar su nombre y darle gloria y darle la gloria ante la humanidad. Dios no está buscando hombres fafarachosos ni mujeres fafarachosas que se vayan a montar en un púlpito a demostrar lo que no son. Dios quiere un hombre que sea sencillo en su corazón, que sepa valorar lo que Dios le ha dado, las enseñanzas que Dios nos ha brindado. Acordémonos que todo lo que nosotros vivimos en la tierra, todo lo que nos sucede, sucede con propósito. Nada sucede porque sucedió. Todo sucede con un solo propósito, y es que nos postremos y busquemos de esa presencia de Dios. Amén. Que abramos nuestros corazones para que sea Dios ingresando y obrando en nuestras vidas como tiene que hacerlo. Y ahí es donde el Señor nos va a ir enseñando poco a poco cómo debemos de actuar ante ese pueblo que está afuera necesitado y buscando de la presencia de Dios. Amén. Nosotros vamos a ser ese vaso que vamos a llevar ese mensaje a ese varón, a esa varona, a ese joven, ese niño, esa niña, para que esa persona abra su corazón y permita que Jesús, Dios, los encuentre. Esa es la labor de nosotros. Amén. La labor de nosotros no es ir y cogerlo y zarandear y decir, es que usted tiene que congregarse, es que usted tiene que ir, es que tiene que hacerlo. No, porque una persona en ese punto lo que le va a coger es pereza a las cosas del Señor. Lo que le va a coger es
aburrimiento a venir a un sermón, a venir a una prédica. La persona tiene que sentir en el corazón que realmente necesita que Dios lo encuentre, Amén. que Dios lo busque. Y cuando permitimos que eso suceda, ya lo vamos a seguir viendo cada 8 días, viniendo con gozo, levantando las manos, como Él quiere buscar al hombre, levantando las manos y dándole toda la honra y la gloria únicamente a Él. Amén. Amén. Dios busca hombres que manifiesten las siguientes cualidades. Dios busca un hombre conforme a su corazón. Eso está en el mismo versículo que leímos en el 22, donde dice, varón conforme a mi corazón. ¿Podemos pensar qué habrá en el corazón de Dios? ¿Qué querrá Dios en su corazón? ¿Qué busca Dios en su corazón para nosotros? ¿Alguna vez se han preguntado? Dios no tiene excepción de nada. Dios no le interesa si eres rubio, moreno, alto, chiquito, delgado, gordito, si te falta una pierna, si te falta un brazo. Dios no le interesa. Lo que únicamente que Dios quiere es que tú pongas ese corazón que Él te dio, contrito y humillado a Él, para que le sirvas con agrado, para que le sirvas sin necesidad de sentirte superior a los demás. Amén. Que sirvas donde Él te quiera poner. Amén. Hay muchos ministerios que se mueven en áreas muy pesadas, se mueven en las prisiones, se mueven en hospitales. Y yo creo que muchos, cuando hemos ido a visitar a parientes o familiares allegados a un hospital, sentimos esos olores de los hospitales y a veces no son agradables. Y muchos dicen, yo para ir a evangelizar a un hospital yo no sirvo. Pero es que no es donde nosotros queramos. Es donde Dios te quiera poner, porque ahí es donde Dios va a ver lo noble y sencillo que eres tú. Amén. En los tiempos de Jesús nadie usaba desodorantes. En los tiempos de Jesús nadie usaba Calvin Klein, Chanel, nadie. Y sabemos que la cultura, para que esos hombres vestían hasta los tobillos con sus turbanes y todo, sabemos que para ellos el no bañarse significaba frescura, porque el cuerpo ya se acostumbraba. So, ya podemos imaginarnos los olores que se vivían en ese tiempo. Y hoy en día el Señor nos pone a una persona sin hogar al lado y sentimos el fastidio. Y sentimos que, qué asco, cómo huele. Pero resulta que es que de pronto en ese siervo está reflejado Dios, está reflejado Jesús. Amén. Y lo que estamos es rechazando la palabra. Y lo que estamos es rechazando la creación de Dios. Amén. Porque va a haber un día en que de pronto Dios nos va a permitir vivir ese mismo episodio que está viviendo ese varón o esa varona. Y cuando veamos el desprecio que la gente nos haga a nosotros, vamos a sentir lo que esa persona siente cuando nosotros le damos el desprecio. Y Dios no quiere hombres ni mujeres que hagan eso con su creación. Todos fuimos hechos a su imagen y semejanza. Amén. Todos, absolutamente todos. Que sí tenemos que tener de pronto cuidado, porque a veces el enemigo utiliza estas almas para atacarnos, sí. Porque muchas veces ha sucedido que podemos ir en un medio de transporte, ahí hay una de estas personas mirándola a uno fijamente, pero sabemos que los espíritus que poseen a ese hombre, sabe el espíritu que tú llevas dentro, que es el espíritu de verdad, de justicia, de libertad. Y van a ver ese encuentro, ese choque. Así que debemos tener también cuidado con eso. Y cuando eso suceda, nuestra única armadura se llama Cristo Jesús. Amén. Nuestra única armadura está escrita en esta palabra. Amén. Dios a nosotros nos dio la autoridad para atar aquí en la tierra y en cualquier lado espíritus y potestades. Y poder liberar a todos aquellos que se encuentran oprimidos por el enemigo. Amén. Y poder darle las buenas nuevas de salvación a todos ellos que creen que tienen todo perdido.
Dice, ¿cómo saber si vivimos conforme al corazón de Dios? La palabra divina nos aclara esta interrogante. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, Aleluya. espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni ahurgirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y ahurgirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y fidelidad ceñidor de su cintura. Eso está en Isaías 11, versículos 2 al 5. Vemos cómo el Señor quiere ese hombre. No es difícil para nosotros seguir lo que Él nos está pidiendo. No es difícil. Pero resulta que es que muchas veces le damos tanto valor a lo que guardamos en nuestros corazones que vemos esto imposible. Y después empezamos, ¿qué dirán mis amistades? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirá mis compañeros de universidad, de escuela, cuando me vean que yo era un hombre alegre, contento en el mundo y ahora me vean sirviéndole a Dios? Resulta que es que Dios se fijó primero en mí. Y si Dios se fijó primero en mí, yo puedo traer a todos ellos a los caminos del Señor. Amén. Y darles a conocer también lo que un día me dieron a conocer a mí. El verdadero amor. El amor más sincero que podemos sentir, que es el del Padre en nosotros. Amén. Acordémonos que Él dio a su único Hijo para que muriera por nosotros en la cruz y se llevara en esa cruz cautivo todos los pecados, todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Amén. Así de grande es el amor de Dios con cada uno de nosotros, que nos ha rescatado de donde únicamente nosotros sabemos de dónde nos sacó. Aleluya. Muchos de vidas nocturnas, muchos de drogas, de alcoholismo, muchos en hogares donde se veía el abuso, pero Dios tuvo esa misericordia contigo. Tú le permitiste que Él te encontrara y hoy en día estás donde estás gracias a Él. Amén. Amén. Aleluya. Dice, esta profecía de Isaías nos habla claramente que se refiere a quién, al Mesías, es decir, a Jesús. Pero es indudable que fue cumplida cada palabra de la misma. Y lo que es más, Jesús nos vino a enseñar que todo lo que Él hace, lo podemos hacer en su nombre también. Amén. Aleluya. El Señor nos está mostrando que de la misma manera como Jesús estuvo en los tiempos haciendo y enseñando su palabra, también lo podemos hacer nosotros. Aleluya. Porque de la misma manera que Dios nos está bendiciendo, bendijo a su Hijo en esa época, nos está bendiciendo a nosotros en el día de hoy. ¿O a cuántos de nosotros nos faltó algo durante la crisis de la pandemia? No. Yo creo que ninguno. Amén. Yo creo que los que estuvimos pegados de la mano del Señor, el Señor siempre puso ese varón o esa varona a darte a ti esa bendición. Amén. Nunca mendigamos pan, porque el Señor siempre nos da los mejores manjares, los mejores banquetes. Aleluya. Y fue tanto así que hasta nos sobraba para darle a aquel que necesitaba. Amén. Aleluya. Ahí vemos el amor que hay en Dios hacia nosotros. Amén, Padre. Gracias. Ahí vemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos también. El hecho de que yo no pase necesidades durante esta crisis no es el hecho de que no vas a vivir una crisis más adelante. Porque acuérdense en que
Entre yo más guardo, más se daña el grano. Si Dios te da a ti en abundancia, también es para que tú compartas y le des a aquel que está necesitado. Amén. Y ese es el corazón que Dios busca. Amén. No un corazón avaricioso en querer guardar y guardar y guardar y guardar. Se han visto historias de millonarios que se han muerto y han quedado fortunas en la tierra sin a quién darle esas fortunas, perdiéndose esas propiedades, perdiéndose ese dinero, Amén. perdiéndose esos campos llenos de trigo, llenos de alimentos, únicamente ¿por qué? Porque tienen en ese corazón esa prepotencia de ser superior a cualquier otra persona. Por eso es cuando dicen que cuando uno se muere nada se lleva. Todos esos millonarios no les van a meter esos carros, esas propiedades, todos esos graneros no se los van a meter en el hueco. Ahí es donde va a entrar la familia, entran en peleas, en discusiones, en demandas, y se crea antes un problema superior al que ya existía. Pero cuando yo doy de corazón, así yo no tenga, a veces el Señor te va a decir, da. Y a veces uno diga entre sí, es que es lo único que tengo. Pero el Señor te va a decir, da. Y si yo le obedezco al Señor, esa bendición viene triplicada. Amén. Aleluya. Amén. Esa bendición llega triplicada y va a llegar en un momento en que tú vas a decir, Señor, tú me permitiste ayudar a este siervo, a esta sierva, sin yo tener de a dónde, y ahora tú me bendices. Amén. Ahí es donde nosotros vamos a ver ese amor que Dios tiene hacia nosotros, y ahí es donde vamos a empezar a nosotros a entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos aquí en esta tierra. Amén. Porque muchos estamos de pronto cegados de qué es lo que tenemos que hacer, de cómo tenemos que obrar. Nosotros tenemos que ayudarnos como familias, los unos a los otros, sin pensar qué va a pasar. Porque si confiamos en Dios, sabemos que en nuestros graneros nunca va a faltar un grano. Nuestras despensas siempre van a estar surtidas. Amén. Jesús nos vino a enseñar que todo lo que Él hace lo podemos hacer en su nombre también. Pero así como somos coherederos del poder divino de Jesús, heredamos también la responsabilidad de ser hijos de Dios y vivir conforme a las leyes del corazón divino para ser gratos a sus ojos. No podemos decir, le sirvo a Dios, pero sigo viviendo como esa cabrita brincando en todo lado. Muchos decimos, es que a mí me gusta y continúo, y no, o estás con Dios o no estás con Dios. Es por eso que nos insta a cumplir con su ley, porque Él conoce los días y los corazones de los hombres. Sabe de nuestras debilidades, pero también sabe del poder que Él nos confirió al ser hechos a su imagen y semejanza. Por eso se ocupa de que ese poder no sea adulterado ni corrompido. Amén. Aquí es donde vemos muchas veces cuando creemos que tenemos todo porque estamos con Dios, empezamos a fallar y el enemigo empieza a tomar control. Y el enemigo te empieza a mandar ideas a tu mente y a tu cabeza, y empieza tu cerebro a actuar de una manera errónea. Hemos visto grandes hombres que empezaron con una nobleza, llevando la palabra en todo lado, y hoy en día la cobran. Incorrumpible. La palabra de Dios no se vende.
La palabra de Dios se da conforme el Señor nos la da a nosotros. Aleluya. Amén. Y el día que nosotros necesitamos viajar a otro lado, Dios va a suplir esas necesidades. Amén, aleluya. Dios va a poner a ese siervo, a esa sierva, a que se cubran todos esos gastos, con tal de que tú lleves esa bendición, con tal de que tú lleves esta palabra. Aleluya. Así sea en burro, llegamos a las veredas. Pero hoy en día vemos los grandes predicadores que empezaron con su nobleza, y si no les pagan un jet privado, no van. Si no los ponen en un hotel 5 estrellas, no van. Convirtieron la palabra del Señor en negocio. Y ahí es donde el Señor dice: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pero aún así podemos ver que el Señor sigue teniendo misericordia con esos vasos, porque sabe que esos vasos están siendo controlados hoy en día por ese mundo oscuro de la avaricia al dinero. Están poniendo al rey Mamón delante de Dios. Todo se les volvió símbolo dinero. Ya quieren andar en autos de lujo, viviendas de lujo, y dan palabra, pero en sus corazones están vacíos. Sus corazones están vacíos. Vemos cómo grandes predicadores se han divorciado. Vemos como el último caso, Guillermo Maldonado, con super mega iglesias y divorciándose de la esposa por el dinero. Ahí está Dios presente. No. Lo que Dios unió, el hombre no lo separa. Y en este momento, todos estos siervos y siervas que están afuera con toda esa fama arriba, están dejando sus familias atrás y no les interesa. Hay cantantes del mundo que fueron pastores. Cantantes del mundo que fueron pastores. Y porque el enemigo les ofreció fama, dinero, riquezas, dejaron de llevar la palabra de Dios. Y hoy en día viven metidos en la droga, en el alcohol, con sus hogares destruidos. Creen que tienen todo y no tienen nada. Dejaron de servirle al que realmente tienen que servirle. Dios busca un hombre que haga todo lo que Él quiera. Amén. Dios no busca el hombre que quiera hacer lo que yo quiera. Dios busca el hombre que quiera obedecer sus leyes, que quiera llevar su palabra, que quiera escuchar su voz. Dice, quien hará todo lo que yo quiero. Está en el mismo versículo 22 del libro de Hechos 3. Quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagamos? Muchas veces el Señor te puede decir, quiero que tú hagas esto, pero a veces lo pensamos y decimos, ¿será que sí? Pero es que después, ¿qué van a decir? Es que si sale mal después quedo yo como un zapato. Pero resulta que es que si Dios te dijo que lo hicieras, nada va a salir mal. Amén. Nada va a salir mal. Y ahora, el hecho de que salga bien, tampoco es que nos vanagloriemos nosotros diciendo es que yo lo hice. Porque no somos nosotros, es Dios obrando a través de nosotros para que se hagan las cosas. Amén. Nuevamente Jesús nos enseña que aun siendo el Hijo amado y el siervo fiel de Dios, no actúa por su propia voluntad, sino por la voluntad propia del Padre, por quien todo fue creado. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús no actuó porque Él quiso actuar. Siempre consultaba con su Padre. Y su Padre le ponía en su corazón lo que tenía que hacer. Y Él hacía lo que Dios le mandaba. Y ahí es donde venían los milagros. Ahí es donde venían las sanidades. Ahí es donde venía la búsqueda de esta palabra,
donde el pueblo se acercaba a Jesús a escuchar sus parábolas, a escuchar sus enseñanzas. Pero todo era con el propósito de que su pueblo abriera su corazón para él poder ingresar y llevarlos al camino de la salvación. Amén. Y vino al mundo a dar cumplimiento a la palabra divina. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Amén. Hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17, 18. Así que todo lo que está aquí escrito va a pasar. Todo. Porque lo que el Señor nos dejó es una guía para que nos preparemos para poder vivir las situaciones que se están viviendo hoy en día, lo que está pasando hoy en día. Estamos viendo ya cómo ahora en la tierra a todo lo malo le dicen bueno. La aprobación legal del uso de marihuana en muchos países, en muchos estados, y le dicen que es bueno. La planta sí, la planta es muy buena, es una planta medicinal, curativa, pero el hombre corrompió eso para llenarse sus bolsillos de riquezas y hacer daño a quienes, a la humanidad, y a quienes atacan a los jóvenes, a los niños en las escuelas. ¿Y por qué el enemigo lo hace? Porque sabe que ahí es donde está esa generación guerrera, porque sabe que ahí es donde vienen esos grandes predicadores, grandes profetas, grandes maestros, y el enemigo se asusta tanto hasta llegar al punto de decir: utilizo esta planta que fue creada por el Señor para que destruya a esta generación a la cual yo le temo. Porque el enemigo le teme a esa generación. Amén. Vemos que el enemigo ataca mucho en las escuelas, en las universidades. El enemigo no está yendo a atacar en un retiro de personas de edad avanzada, ni en un ancianato. El enemigo tira siempre a las generaciones bajas. Y más cuando esas generaciones vienen de hogares cristianos. Porque están siendo formados en la palabra del Señor. Y ahí es donde el enemigo dice: aquí tengo yo que meter mano. Porque donde ese joven o esa joven crezca con esa fuerza que sus padres le están dando a través del Señor, esa me va a derrotar, o ese me va a derrotar a mí el día de mañana. Y por eso es que Él ataca mucho nuestras generaciones, nuestras descendencias. Tenemos que siempre educar a nuestros hijos de la misma manera como Dios quiere que lo hagamos. Pidámosle al Señor, si nuestros hijos se están descarriando en estos momentos, pidámosle a Dios dirección y que nos ponga en nuestros corazones lo que hemos de hacer. Amén. Cómo debemos de volverlos a recuperar. Porque acordémonos que ellos ya tienen esa semilla. Pero muchas veces nosotros como padres dejamos de regar la semilla. Y ahí es donde el enemigo toma control. Amén. Porque el enemigo tiene muchos regaderos allá afuera. Y están los amigos, las amistades, y empiezan: venga, vamos, hagamos, sus papás no se dan cuenta, nadie se da cuenta. Por eso es que nosotros no podemos también estar aquí siempre y alabando, pero también necesitamos estar pendientes de nuestra parentela. Amén. No descuidarla. Se ve mucho en muchas congregaciones, los padres llegan con sus hijos: ay, vamos para la iglesia el domingo. Se sentaron los padres y los hijos ¡puf!, a la calle. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad que Dios te dio a ti como padre, como madre, a coger a tu hijo y decirle: de aquí no sales?
y vas a poner atención a lo que se va a dar, a la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Pero muchas veces dice, váyase, 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 y lo mandan para afuera. Y se ven muchas iglesias, afuera de las iglesias, los niños corriendo, gritando, y los padres adentro alabando al Señor. Y el enemigo está feliz de la vida, dejando que todos sus niños se diviertan en la calle, porque no están siendo instruidos en la palabra. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que permitirle que Dios ingrese a nuestros corazones y nos enseñe a tener ese carácter para poderle decir a nuestros hijos, aquí te quedas y vas a poner atención. Porque yo quiero que tú tengas lo que yo tengo. Porque yo quiero que tú recibas lo que yo un día recibí. Y cuando veamos esos niños crecer, vamos a ver grandes maestros, profetas, predicadores, evangelistas, pastores, formándose de una manera sana. Y el día que el enemigo les tire ese dardo, van a decir, diablo mentiroso, yo a ti no te sirvo. Yo le sirvo a un Dios que vive, a un Dios que reina. Amén, aleluya. Al mismo Dios que mis padres le sirven. Amén. Al mismo Dios que Abraham le sirvió, Amén. que Isaac le sirvió. Amén. A ese Dios le sirvo yo y tú a mí no me vas a controlar. Amén. Porque ya ese joven, ese niño abrió su corazón y permitió que Dios lo encontrara. Así que permitamos que nuestros hijos, permitamos que Dios encuentre a nuestros hijos. Amén. Pero no es dejándolos en la casa, no es trayéndolos y dejándolos que se vayan para el basement o que se vayan afuera. La única manera que Dios los va a encontrar es teniéndolos al lado de nosotros y enseñándoles a guiarse a través de esta palabra. Amén. Enseñándoles a guiarse a través de la misma manera como Dios nos enseñó a nosotros. Aleluya. ¿Cómo esperamos que nuestra vida sea perfecta si no abrazamos en nuestro corazón la ley divina? Aleluya. Queremos que nuestra vida sea un paraíso, sin problemas, sin complicaciones. Pero cuando te dicen necesitamos que vengamos a la vigilia, necesitamos que vengamos a un ayuno, eso es abrazar la ley divina. Venir y buscar de la presencia de Dios. El día tiene 24 horas. La semana tiene 7 días. El año 365 días. De esos 365 días, ¿cuánto tiempo le dedicamos nosotros al Señor? ¿Cuánto tiempo nosotros cogemos esta ley divina y nos apoderamos de ella? Pero díganle al esposo, empieza un torneo de fútbol, no se pierde un solo partido. Dígale a la esposa, empezó una nueva novela mexicana, no se pierde un solo capítulo. Pero vaya, dígale, vamos a sentarnos a orar, vamos a sentarnos a leer la palabra. Ahí viene el problema. Sueño, pereza, desánimo, problemas. Lo digo porque a mí me ha pasado. Lo digo porque me ha pasado. Muchas veces yo he estado sentado viéndome un partido, viéndome una película. Cuando mi esposa me dice vamos a orar la palabra, me da sueño, me da rabia, me da desánimo, me da de todo. Pero si le dediqué 2 horas a una película, ¿por qué no le puedo dedicar también 2 horas al Señor orando y clamando y buscando de su presencia? Amén. Permitiendo que el Señor me busque y me encuentre nuevamente. Amén. ¿Qué vemos a través de las redes sociales? ¿Qué vemos a través de la televisión? Mundos pecaminosos, llenos de maldad, llenos de espíritus inmundos. Y de eso estamos alimentando ¿qué? Nuestro corazón. De eso alimentamos nuestro corazón. Y Dios quiere que nosotros no le demos de entrada a nada de eso a nuestro corazón. Amén. Porque este corazón es su templo. Amén. En este corazón mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y por ende no podemos permitir que en este corazón ingrese nada inmundo. Si queremos bendición, si queremos vivir así como dice
como queremos vivir como reyes, no podemos permitir que lo inmundo ingrese aquí. Amén. El vivir como reyes no es vivir con grandes riquezas. El vivir como reyes es no pasar necesidades. Así tengas un trabajo donde te paguen a $15 la hora, vas a cubrir todos tus gastos y te va a sobrar dinero. Amén. Aleluya. Eso es una riqueza. Amén. Riqueza no es tener un carro. Riqueza es tener a Dios en el corazón. Amén. Así es, Padre. Si yo le sirvo a Dios, Dios me va a brindar a mí todas las herramientas necesarias para que mi vida sea fácil, Amén, Padre. para que yo no tenga tropiezo. Amén. Si el enemigo quiere ponerme pie de tropiezo, el enemigo va a decir: quita ese pie de ahí, que este varón es mío, esta sierva es mía, y todo lo que él me pida se lo voy a dar, porque me sirve con un corazón contrito y humillado, un corazón sencillo, humilde, y donde yo le digo que vaya, él va. Donde yo le diga que ella vaya, ella va. Si nuestros hijos nos desobedecen, ¿cómo poder educarle y aconsejarle para evitarle el dolor de una caída? Así somos nosotros. Tenemos la libertad de elegir el vivir bajo la ley que Dios nos enseñó y tomar el dulce yugo de Jesús, o el vivir conforme a nuestros deseos carnales y a los estímulos de este mundo, tomando a su vez el yugo seductor del falso camino que más adelante nos oprimirá de tal manera que si no reaccionamos nos ahogará perdiéndonos irremisiblemente. Si nosotros no vamos a tomar esta palabra como Dios nos está mostrando que la tomemos, por mucho que nos estemos congregando en los ministerios, podemos correr el riesgo de perdernos también. Porque a lo más mínimo que tú sientas en una congregación, en un ministerio, el más mínimo desprecio, ya es una puerta abierta para que tú empieces a buscar afuera lo que el Señor te está brindando acá. Y no es solo eso. Cuando tú sales del ministerio, sales poniendo ese ministerio por el piso, hablando barbaridades del ministerio, hablando lo peor, pero nunca dices las grandes bendiciones que recibiste en esa casa. Amén. Nunca dices: en esa casa conocí de mi amor verdadero, en esa casa conocí del Padre. Siempre sales hablando mal de los hermanos, de los predicadores, de los evangelistas, del mismo pastor, de la misma pastora. Y eso es lo que uno escucha hoy en día por fuera. Por eso el día que a ustedes les lleguen a decir: usted todavía se congrega allá, no, dígale: no me hables de mi casa. Así como yo no me meto en tu nueva casa, tú no me hables de mi casa. Amén. Porque no se justifica que esa persona quiera venir a dañar lo que Dios ha hecho en ti. Amén. Cuando Dios nos dice a nosotros: ahí estarás y ahí te quedarás hasta que yo te diga, tenemos que obedecerle. Amén. Porque el único que nos saca de aquí es Dios. Amén. El único que nos mueve de aquí es Dios. Amén. Y cuando Dios te diga: es hora de que partas a tierras nuevas, Dios va a abrir las puertas en esas tierras nuevas. Amén, y Padre. tú vas a salir por esas puertas grandes, levantando las manos y dándole la honra y la gloria a Dios, que te permitió vivir, edificarte aquí para poder llevar ese mensaje a nuevas tierras. Amén. Nunca salir por la puerta de atrás. Entonces, en conclusión, hoy hemos sido llamados por Dios y nos ha venido a decir que somos su templo y como tal debemos mantenerlo hermoso y santificado, haciéndonos gratos a su corazón, ya que la perfección divina no puede manifestarse en un espíritu alejado de la ley.
Hay que entender que cuando Dios pide a Moisés que se quite su calzado porque el suelo que pisa es santo, asimismo nos puede llevar el corazón, asimismo no podemos llevar el corazón sucio de deseos y acciones carnales y estar en su presencia. Hay que lavar nuestras acciones para presentarnos con el vestido blanco y los pies descalzos. Amén. No pensemos que el hacer lo que Dios quiere es una imposición totalitaria e injusta. Hay que tener presente que el Creador es omnisciente y así conoce el hombre sabiendo de sus caminos y metas. Él entiende en su infinita misericordia que vamos dando tumbos y por ello nos envía la ley como agua clara. Nuestro caminar no es fácil, siempre vamos a cojear de un lado, pero siempre el Señor nos va a recordar que aquí tenemos su ley. Amén. Y podemos volver a retomar ese paso y volver a salir de ese agujero donde el enemigo nos quiera poner, si buscamos de su ley. Si permitimos que el Señor busque nuevamente en nuestros corazones y saque de ese corazón lo que se quiso meter ahí. Porque sabemos que ahí únicamente va a morar Él. Amén. Dice, y por ello nos envía la ley como agua clara para limpiar los ojos, para curarlos de la ceguera y enseñarnos la vida recta de la salvación. Esa vida de la que Jesús nos habló y no solo eso, el camino para enseñarnos a vivir, ya que siendo hombre nos demostró que somos capaces de lograrlo. Nadie puede decir que Jesús no sabe lo difícil que es vivir. Él lo supo y además supo cargar con nuestros errores y darnos la seguridad de nuestra salvación. Por eso hoy bendecimos a Dios, Amén. a Jesús y al Espíritu Santo. Amén, Padre. Y damos toda la honra y la gloria a Él, porque Él es el único que nos permite llegar al Señor. Amén. Este es el mensaje que el Señor me dio para ustedes en esta tarde. Espero lo hayan recibido de agrado. Espero que ahora que ya sabemos que tenemos que permitir que Dios nos busque, permitámosle al Señor ingresar a nuestros corazones. Abramos esas puertas de nuestros corazones y que sea Dios obrando en nuestras vidas. Amén. No busquemos las comodidades, no busquemos los lujos, no busquemos que nos pongan siempre en lo más alto, hasta en lo más mínimo que le podamos servir al Señor. El Señor lo va a ver con agrado. Amén. Recordemos que su palabra dice que hasta en lo más poco me serviste y en lo mucho te pondré. Amén. Peguémonos de la palabra del Señor, permitamos que Dios sea el que ingrese en nuestros corazones, permitamos que Dios nos encuentre. Aleluya. Y si nos hemos alejado de Dios, es hora de pararnos nuevamente y decirle al Señor, heme aquí, Padre, heme aquí. Heme aquí, bendito Dios. Permitamos que el Señor nos encuentre nuevamente. Padre Santo, Padre amado, mi Dios Rey Celestial, Padre bendito, Señor. Gracias, Padre mi Dios, porque sabemos, Padre Santo, Señor, que tú, Señor, has traído esta palabra, Señor, a tu pueblo, Señor. Esta palabra ha llegado al corazón de aquel o de aquella que venía buscando una respuesta, Señor, en esta tarde. Oh, mi Dios Rey Celestial, Padre bendito, Señor. Aquí estamos ante tu presencia, Señor. Abrimos nuestros corazones para que seas tú ingresando en ellos, Señor. Y enseñarnos a vivir tu palabra, Señor, conforme tú quieres que la vivamos, Señor. Aleluya. Padre bendito, Señor, ponemos nuestras familias en tus manos, Señor, para que seas tú buscando de cada uno de ellos también, Señor. Amén. Míranos como ese vaso de honra, Señor, para llevar ese mensaje a nuestros hogares, Santo tú eres. para llevar ese mensaje en nuestras empresas, Amén. en nuestros trabajos, Señor, y Amén. poder permitir que muchos abran esos corazones a tu llamado, Señor. Amén, Padre Santo. Padre bendito, Padre amado, Yo mi
mi Dios Rey Celestial, en esta tarde, mi Dios, partiremos de esta tu casa, Señor, mas no de tu presencia, Amén, Padre. Señor, porque tú siempre vas con nosotros, Señor. Amén, Padre. Tú vas delante, atrás, Señor, Sí, Señor. siempre cuidando de nuestros Sí, pasos, Padre. Señor. Santo tú eres. Padre, bendice a todo hermano que se dispone a ir a sus trabajos en esta tarde. Amén. Padre, descontamina, Señor. Padre bendito, estas calles de esos dardos que el enemigo quiera lanzar en contra de nosotros, Amén, Señor. Padre. Oh Padre misericordioso, Padre amado, Señor, líbranos de accidentar o ser accidentados para todos los que nos movilizamos, Señor, en automóvil. Oh Padre bendito, Señor, lleva a mis hermanos con bien hasta sus hogares, Señor, Amén, Padre. y que sean llegando con gozo, Señor, a dar, Señor, esta palabra a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas, Señor. Oh Padre misericordioso, yo te doy toda la honra y toda la gloria a ti, Señor, porque eres el único que la merece, Amén. Señor. Padre bendito, y todo tu pueblo, Señor, en esta tarde, Señor, te dice a ti, Señor. Amén. Amén, Amén y amén. Padre, amén. Toma mi corazón.